Qué manera tan ruin y tan oscura de hacer política, poner bombas para generar miedo. Vengo con el miedo oculto entre los huesos, dice el poeta. Y es que definitivamente esos grupos de derecha generan miedo a partir de aprovechar los mecanismos de violencia para después ellos ser salvadores. Esto hay que analizarlo desde el punto de vista ideológico y de cómo esa violencia genera impactos en las comunidades, genera opinión. Vamos a verlo desde una teoría crítica y vamos a leer un poco a Antonio Gramsci, a ver qué nos dice sobre cómo esos sectores de poder han utilizado el miedo, la inseguridad y la violencia como instrumentos de construcción política. Es decir, destruyes, pone bombas, genera miedo y se construye políticamente. Desde esta vamos a mirar 5 puntos con ejemplos, obviamente en América Latina y en Colombia, cómo se han utilizado y cómo han sacrificado a miles y miles y miles de personas. En primer lugar, construcción del enemigo interno. Se trata de construir un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Se construye una figura amenazante. El comunismo, el terrorismo, el castrochavismo, para cohesionar a la población alrededor del orden, para unificar a la población alrededor del orden. Entonces, recordemos, en América Latina y en Colombia durante la Guerra Fría, gobiernos latinoamericanos justificaron represión bajo el discurso anticomunista. En Colombia el conflicto armado permitió asociar protesta social con insurgencia, generando miedo colectivo. Recordemos que hay 22.000 desaparecidos por ese tema de la seguridad democrática, 6.402 falsos positivos. ¿Cuál es la clave aquí? Que el miedo ayuda a legitimar el control estatal y proteger estructuras de poder económico. El miedo como agenda política. En segundo lugar, explotación política de la inseguridad, y se ve en los discursos de la derecha. Los hechos violentos, independientemente de su origen, son amplificados para justificar agendas de mano dura, pero a veces hay asociaciones entre grupos armados y grupos políticos de derecha para generar miedo. Recordemos, por ejemplo, en países como El Salvador o Brasil, el discurso de seguridad ha sido central en las campañas electorales y aquí en Colombia también. En Colombia, recordemos, picos de violencia en elecciones han coincidido con fortalecimiento de discursos de orden y autoridad. Generemos crisis, generemos miedo. Pues no implica necesariamente que la violencia genere de por sí política, pero cuando es creada por actores políticos, sí se capitaliza políticamente. Entonces, hay una estrategia de generar violencia y crear réditos políticos. En tercer lugar, mediatización del miedo. Aquí entran los medios de comunicación. Los medios pueden amplificar la percepción de crisis más allá de los datos reales. Entonces aparecen los canales oficiales hablando de la crisis, hablando del miedo, cobertura intensiva de atentados o crímenes generados de amenaza constante. Esto influye en la opinión pública hacia soluciones autoritarias o hacia soluciones conservadoras. Y es aquí donde entra el concepto de hegemonía cultural que habla nuestro sociólogo Antonio Gramsci. ¿Qué dice él? El control del relato moldea la percepción social. En cuarto lugar, instrumentalización del caos o crisis. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que en momentos de crisis económica, social o violenta, se convierten en oportunidades para consolidar el poder, oportunidad de negocio político. Digamos un ejemplo en América Latina, digamos, dictaduras del Cono Sur justificaron su llegada como respuesta al caos. Pero ¿qué pasó aquí en Colombia?
En Colombia, esos estados de excepción han sido usados en contextos de violencia para ampliar facultades del Estado. Digamos, ¿cuál es la nota desde el punto de vista sociológico? Digamos que las crisis son momentos donde se reconfigura la correlación de fuerzas. Vamos a mirar ahora, en quinto lugar, el tema de la polarización emocional y la construcción del odio. Eso lo estamos viendo en esta recta final de las elecciones. Digamos que se exacerban divisiones sociales para movilizar apoyo político. Ojo con esto, el uso de redes sociales para asociar adversarios con amenazas existenciales, todo lo que le endilgan a Cepeda, por ejemplo. En Colombia, términos como enemigo de la patria o castrochavista o comunista intensifican la confrontación. ¿Cuál es el resultado de esto? Que masas movilizadas más por emoción que por análisis racional generan discursos políticos que hacen sus réditos políticos. ¿Qué podemos nosotros concluir de esto que estamos hablando y que es coyuntural? En el día de ayer se escuchan bombas y hay miedo en la población. Que desde una lectura sociológica el punto central no es una conspiración uniforme, sino cómo esas élites políticas de derecha pueden usar el miedo como herramienta de dominación simbólica y de dominación material. En Colombia y en América Latina, donde existen altos niveles de desigualdad y violencia, esa violencia estructural, estas estrategias encuentran un terreno fértil. Es la manera oscura, siniestra, ruin y miserable de hacer política. Muchas gracias. Esperamos que este análisis pues contribuya a aclarar y a quitarnos ese miedo, porque definitivamente lo que estamos viviendo es un proceso de intimidación desde bases fundamentalmente de derecha. Muchas gracias.